Cuando me ofrecieron el puesto de maestra en el pequeño pueblo de Valle Silente, no lo dudé ni un segundo. Después de años soportando el bullicio y la monotonía de la ciudad, la idea de un lugar tranquilo donde reacomodar mi vida sonaba como un regalo del destino. Llegué al pueblo una mañana gris, en el único autobús que cubría la ruta semanal. Desde la ventanilla, observaba el paisaje desolado, colinas cubiertas de niebla y cabañas dispersas que parecían aplastadas por el peso del cielo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos y comparte si te están gustando. Continuamos. El silencio del lugar era casi palpable. Las pocas personas que se asomaban a la calle tenían expresiones sombrías, y la bienvenida que recibí en la escuela no fue menos inquietante. El director, un hombre enjuto de cabello ralo, me estrechó la mano con frialdad. Bienvenida, señorita Rivera. Espero que pueda acostumbrarse a nuestras peculiaridades. No supe qué responder, pero su tono me dejó una sensación de advertencia velada. Las clases comenzaron al día siguiente. Solo tenía 15 alumnos, y aunque eran respetuosos, había algo extraño en ellos. Nunca hablaban entre sí. Se movían con una sincronización que no podía ser casual. ¿Y sus ojos? Había algo en sus ojos que me helaba la sangre, una ausencia, como si miraran a través de mí en lugar de verme. Un día, mientras revisaba unas tareas, noté que todas las redacciones eran casi idénticas. El mismo tema, las mismas palabras, las mismas faltas de ortografía. Era como si todos hubieran copiado de una fuente que yo desconocía. Les pregunté al respecto, pero las respuestas fueron vaguedades murmuradas, acompañadas de miradas fugaces hacia la ventana. El pueblo también tenía su propia rareza. Las tiendas cerraban al caer el sol, y las calles se vaciaban rápidamente, como si todos se escondieran de algo. Una noche, decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. Caminé hasta la plaza principal, donde una estatua erosionada de un hombre con capa dominaba el espacio. Mientras me acercaba, escuché pasos apresurados. Me giré y di pasos apresurados. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. Al día siguiente, le pregunté al director sobre la estatua. Su rostro se tensó. Es el fundador del pueblo, don Elías. Fue un hombre importante. Y sin darme más detalles, cambió el tema. Mi incomodidad creció cuando los niños comenzaron a hablar de él en sus redacciones, como si lo consideraran una especie de figura omnipresente. Don Elías nos cuida, escribió uno. Don Elías nos ve incluso cuando dormimos. Esa noche, no pude dormir. Una inquietud visceral me tenía con los ojos clavados en el techo de la pequeña cabaña que me habían asignado. Fue entonces cuando escuché un murmullo. Me levanté y, asomé por la ventana, vi una procesión de personas caminando hacia el bosque. Todas llevaban velas y se movían en absoluto silencio. Reconocí a algunos de mis alumnos y también al director. Sin pensarlo, me vestí rápidamente y lo seguí, manteniéndome a una distancia prudente. Llegaron a un claro donde un círculo de piedras antiguas marcaba el suelo. En el centro, había una figura encapuchada que sostenía algo entre las manos. Al acercarme un poco más, distinguí que era un corazón, palpitando de manera antinatural. Mi aliento se detuvo cuando vi a los niños avanzar uno por uno hacia la figura. Cada uno de ellos inclinaba la cabeza y murmuraba palabras que no podía entender. Sentí un mareo, un impulso de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando uno de los niños, Claudia, giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba vacío de emoción, pero sus ojos brillaban con algo que solo puedo describir como maldad pura. Retrocedí, pisando una rama que crujó bajo mi peso. Los murmullos cesaron de inmediato. Todos, incluidos los niños, se giraron hacia mí al unísono. El encapuchado levantó una mano y, sin emitir palabra, todos comenzaron a avanzar hacia donde estaba escondida. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo sus pasos tras de mí, pero cuando llegué a mi cabaña, ya no había nadie. Me encerré, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, al día siguiente, Claudia me entregó una redacción.
La abrí con manos temblorosas y leí: la señorita Rivera también será parte de nosotros. Don Elías así lo desea. Mi estadía en Valle Silente terminó abruptamente esa misma noche. Empaqué lo poco que tenía y corrí hacia la estación de autobuses. Mientras esperaba, sentía las miradas de los aldeanos desde las ventanas de sus casas, sus ojos brillando en la penumbra. El autobús llegó, y mientras me alejaba del pueblo, no pude evitar mirar hacia atrás. La figura de don Elías en la plaza parecía haberse girado ligeramente, sus ojos de piedra ahora fijados en mí. Pensé que había escapado, pero al llegar a la ciudad, comencé a notar cosas extrañas. Personas desconocidas que me miraban fijamente, susurros que parecían seguirme donde fuera. Y esta mañana, al abrir mi buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de papel con solo 5 palabras. Don Elías nunca olvida. El cartel de bienvenida al pueblo estaba destartalado, con letras a medio caer y la pintura desconchada por los años. Bienvenidos a Santo Vigía, decía. Aunque la palabra bienvenidos estaba tachada con lo que parecía ser una garra. Mi GPS había dejado de funcionar a unos 20 kilómetros de distancia, y la única opción era seguir la carretera serpenteante que me había traído hasta aquí. Todo comenzó con una carta. Una carta sin remitente, escrita a mano, con una letra prolija y un mensaje intrigante: lo que buscas está en Santo Vigía. Ven solo. No confíes en nadie. Tal vez debería haberlo ignorado, pero la curiosidad, o tal vez una inexplicable necesidad, me arrastró hasta este rincón olvidado del mapa. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. Un silencio absoluto, antinatural. Ni el susurro del viento entre los árboles, ni el canto de los pájaros. Ni siquiera el ruido de mis propios pasos al bajar del coche parecían perturbar aquella quietud sofocante. El pueblo se extendía frente a mí como un cuadro descolorido, con casas de madera inclinadas por los años y ventanas oscuras que parecían ojos vigilantes. Mientras caminaba por la calle principal, una sensación de ser observado se apoderó de mí. No había nadie a la vista, pero podía sentir las miradas desde las sombras. Intenté tranquilizarme. Quizás solo eran los nervios. Entré en lo que parecía ser una posada. La puerta chirrió al abrirse, y el aire olía a humedad y madera podrida. Tras el mostrador, una mujer mayor me miró con una sonrisa demasiado amplia, como si su rostro no estuviera acostumbrado a ese gesto. Sus ojos, hundidos y vidriosos, parecían observar algo más allá de mí. ¿Habitación para uno?, preguntó con voz quebrada antes de que yo pudiera decir nada. Asentí. No tenía planes de quedarme más tiempo del necesario, pero algo en su mirada me hizo pensar que no aceptaría un no por respuesta. Me entregó una llave oxidada con el número 7 grabado en ella. La habitación estaba igual de descuidada que el resto del lugar. Las paredes amarillentas y el crujido constante del suelo bajo mis pies solo acentuaban mi incomodidad. Dejé mi maleta sobre la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la plaza principal del pueblo. Había una fuente en el centro, seca y cubierta de musgo, con una estatua de un ángel de alas rotas que parecía mirarme directamente. La tensión en mi pecho aumentó. Decidí salir y explorar antes de que la paranoia me consumiera. Las calles seguían vacías, pero cada esquina que doblaba me daba la sensación de estar más perdido. No había tiendas abiertas, ni coches, ni ningún signo de vida cotidiana. Solo casas vacías y puertas cerradas. Finalmente, llegué a la iglesia. Era una estructura imponente, aunque descuidada. Las puertas estaban entreabiertas, y una curiosidad malsana me llevó a entrar. El interior estaba iluminado por velas, aunque no había nadie en los bancos. Las paredes estaban decoradas con cuadros religiosos, pero algo en ellos estaba mal. Los santos tenían ojos negros como pozos sin fondo, y sus expresiones eran de angustia, no de paz. Frente al altar, una figura encapuchada rezaba en voz baja. «¿Buscas respuestas?», dijo sin volverse. La voz era grave y resonante, como si viniera de todos lados. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. La figura se levantó y se giró hacia mí. Aunque su rostro estaba cubierto por la capucha,
podía sentir su mirada perforándome. Has venido porque te llamaron, ¿verdad? Todos los que llegan aquí tienen algo que buscar. Pero ten cuidado con lo que encuentras. Antes de que pudiera preguntar algo, un estruendo sacudió el lugar. Las velas se apagaron y un viento helado recorrió la iglesia. Cuando las luces volvieron, la figura había desaparecido. Regresé a la posada con el corazón latiendo desbocado. Al llegar a mi habitación, encontré una nota sobre la cama que no estaba allí antes. Medianoche. Fuente. No vengas solo. Mi mente luchaba por encontrar sentido a todo esto, pero algo en mi interior me empujó a obedecer. A la medianoche, el pueblo estaba más silencioso que nunca. La luna llena iluminaba la plaza y la fuente, que ahora tenía agua que no había estado allí antes. El ángel de la estatua había cambiado. Sus alas estaban intactas y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Me acerqué con cautela, y entonces lo vi, un círculo de personas vestidas con túnicas negras, sus rostros ocultos por capuchas. Estaban de pie, inmóviles, rodeando la fuente. Antes de que pudiera retroceder, una mano se posó en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. El círculo de personas comenzó a cantar en un idioma que no reconocía, una mezcla de susurros y gritos que parecían provenir de otro mundo. La estatua comenzó a moverse. Sus alas se desplegaron, y su boca se abrió en un grito silencioso que me llenó de terror. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El círculo se cerró alrededor de mí, y una voz resonó en mi cabeza. Eres el último. Con tu llegada, el ciclo está completo. La estatua me miró, y en ese momento supe que no era una simple escultura. Era algo vivo, algo antiguo y maligno que había estado esperando. La luz de la luna se volvió roja, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Un abismo se abrió en el centro de la fuente, y algo empezó a emerger, una figura monstruosa, con múltiples ojos y extremidades retorcidas. El aire se llenó de un olor a azufre y podredumbre, y un chillido agudo hizo que me cubriera los oídos. Desperté en mi coche, estacionado en la carretera justo antes del cartel de Bienvenidos a Santo Vigía. El pueblo había desaparecido, sustituido por un bosque denso y oscuro. Mi mente estaba nublada, y por un momento creí que todo había sido un sueño. Pero en el asiento del copiloto estaba la llave oxidada de la habitación 7 y una nota que decía, el ciclo nunca termina. A medida que arrancaba el coche, sentí una presencia en el asiento trasero. No me atrevo a mirar por el espejo retrovisor. Pero el susurro que escucho desde entonces cada noche me recuerda que nunca estuve solo. Cuando llegué a El Silencio, el nombre del pueblo no me parecía más que una excentricidad. Era una de esas pequeñas comunidades que apenas aparecían en los mapas, atrapada entre montes oscuros y carreteras serpenteantes. Había aceptado un trabajo como maestra en la única escuela del lugar. Para alguien como yo, que venía de una ciudad caótica, un lugar apartado sonaba como un refugio. Pero desde el primer momento, algo no cuadraba. Los habitantes me recibieron con amabilidad forzada, como si sonrieran por compromiso. La anciana que manejaba la posada donde me hospedaría me observó demasiado rato antes de entregarme las llaves. No salga después de que oscurezca, me dijo sin dar explicaciones. Pensé que era un consejo habitual para un lugar tan remoto, pero la tensión en su voz dejó una espina clavada en mi mente. La escuela era pequeña, un edificio de madera antigua que crujía con cada paso. Mis estudiantes eran un grupo reducido, niños de entre 8 y 12 años. A pesar de su comportamiento educado, noté algo inquietante en ellos, nunca se reían, ni siquiera sonreían. Respondían a mis preguntas con monosílabos y evitaban el contacto visual. Cuando les pregunté sobre sus familias o sus juegos favoritos, se limitaban a encogerse de hombros o a cambiar de tema. Es porque son niños tranquilos, dijo el director, un hombre enjuto con gafas gruesas y una mirada que siempre parecía calcular algo. Pero algo en su tono era tan falso como las sonrisas de los aldeanos. Las noches en El Silencio eran las peores. Había algo en la oscuridad que se sentía palpable, como si se filtrara por las rendijas de las ventanas. Los ruidos eran extraños,
crujidos, murmullos lejanos, pasos suaves que se detenían justo cuando contenía la respiración para escucharlos mejor. Dormía con la luz encendida, aunque nunca lograba descansar del todo. Una madrugada, un ruido me despertó. Era un golpeteo constante, como si alguien rascara la madera de la ventana. Mi corazón tamborileaba en mi pecho mientras me levantaba y apartaba la cortina con cuidado. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, una figura permanecía inmóvil. Era una niña, vestida con un camisón blanco que ondeaba con el viento. Sus ojos eran negros, dos pozos que me miraban fijamente. Retrocedí, tropezando con una silla. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Me quedé sentada en el suelo hasta que el sol comenzó a despuntar. Al día siguiente, decidí contarle al director lo que había visto. Se limitó a mirarme por encima de sus gafas y dijo, debe haber sido su imaginación. Este lugar puede ser intenso para los forasteros. Su respuesta me irritó. Sabía lo que había visto, y no iba a ignorarlo. Esa tarde, al revisar algunos papeles en el aula, encontré un cuaderno viejo escondido en el fondo de un cajón. Era un diario infantil, con dibujos toscos y letras torpes. Al principio, las entradas eran inocentes, juegos, amigos, quejas sobre tareas. Pero luego cambiaban. Los dibujos se volvieron oscuros, figuras con ojos vacíos y sonrisas torcidas. Las últimas páginas estaban llenas de frases repetidas, no puedo escapar, ellos me ven, el bosque los llama. Una frase se me quedó grabada, el silencio escucha. Esa noche, contra las advertencias de la anciana de la posada, decidí salir. Necesitaba respuestas. Armada con una linterna, seguí un sendero que los niños mencionaban a menudo en clase, uno que llevaba al bosque. El aire era pesado, cargado de una electricidad que me erizaba la piel. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y los árboles se cerraban como un muro. Llegué a un claro donde había un círculo de piedras negras. En el centro, un montículo de tierra fresca. Algo en mi interior gritaba que me fuera, pero algo más, una curiosidad morbosa, me obligó a quedarme. Comencé a cavar con las manos, temblando, mientras la linterna iluminaba el montículo. Lo que desenterré me heló la sangre. Era un muñeco, pero no uno cualquiera. Estaba hecho de ramas, cabello humano y dientes. Había inscripciones talladas en las piedras alrededor, palabras que no entendía pero que parecían vibrar en el aire. Un grito ahogado me hizo girar la cabeza. Ahí estaban los niños de la escuela. Todos, de pie, observándome desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. No debería estar aquí, dijo uno de ellos, con una voz que no era la suya, sino un murmullo profundo y colectivo que provenía de todas partes. Retrocedí, tropezando con las piedras. Mi linterna cayó al suelo y se apagó. En la oscuridad, sentí como algo se acercaba, un susurro que crepitaba como fuego. El silencio escucha, decían las voces. Y ahora tú también lo harás. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la posada. Cuando desperté, con la luz del día filtrándose por las cortinas, las marcas de tierra seguían en mis manos. Intenté huir del silencio esa misma mañana, pero los caminos parecían repetirse, devolviéndome al mismo punto una y otra vez. Era como si el pueblo no me dejara ir. Ahora, escribo esto desde la posada, esperando que alguien lo encuentre. Afuera, los niños están reunidos, observando mi ventana. Sus ojos brillan como la noche que nunca termina. Sé que pronto vendrán por mí, y cuando lo hagan, seré parte de ellos. Parte del silencio. Porque aquí, nadie escucha, excepto él. Nunca quise volver a este pueblo. Ni siquiera estaba en el mapa cuando era niño, y tal vez por eso mi madre decía que era un lugar para desaparecer. Ahora entiendo lo que quiso decir. Pero, al recibir la noticia de la muerte de mi tía abuela Clara, me vi obligado a regresar. Ella fue la última de nuestra familia en quedarse aquí, y su casa, una vieja cabaña de madera medio podrida, ahora me pertenecía. Llegué al atardecer. El pueblo era tan pequeño como lo recordaba, una gasolinera desvencijada,
una iglesia con la pintura descascarada y un par de calles donde las casas parecían sujetas al suelo por pura resignación. No había ni una sola persona a la vista, pero sentía ojos observándome desde las ventanas oscuras. Algo en el aire pesaba, una especie de calma tensa que se arrastraba por mi piel como un insecto invisible. La cabaña estaba justo donde la recordaba, al borde del bosque. Un matorral de zarzas cubría el sendero, y el techo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Adentro, el olor a moho y madera húmeda era abrumador. La electricidad no funcionaba, y las sombras bailaban erráticas bajo la luz de mi linterna. Subí las escaleras, crujientes y estrechas, hacia la habitación donde Clara había pasado sus últimos años. En la cama, encontré una caja de madera sellada con cera. Estaba marcada con símbolos que no reconocía, pero al tocarla, sentí una frialdad que me atravesó hasta los huesos. No debería haberla abierto. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, al menos hasta que el miedo te supera. Dentro de la caja había un cuaderno de tapas negras y un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. Las páginas del cuaderno estaban llenas de dibujos y palabras escritas en un idioma que no entendía. Sin embargo, en la primera página, en letras torpes pero legibles, alguien había escrito: "No lo despiertes". Esa noche, soñé con Clara. Estaba sentada en su cama, mirándome con ojos hundidos y vacíos. Movía los labios, pero no emitía sonido alguno. Intenté gritarle, pero una fuerza invisible me mantenía en silencio. De repente, su boca se abrió mucho más de lo que era humanamente posible, y un grito desgarrador me despertó de golpe. El frasco había desaparecido. Recorrí la casa buscando alguna señal de intrusión, pero las puertas y ventanas seguían cerradas. Sentía un peso en el pecho, como si algo o alguien estuviera apretándolo lentamente. Salí al exterior para despejarme, pero el aire nocturno era sofocante. El bosque parecía haberse acercado a la cabaña, los árboles se erguían como sombras vigilantes, sus ramas susurrando en un idioma que no entendía. Fue entonces cuando vi la primera señal. En el suelo, justo frente a la puerta, había marcas que no recordaba haber visto antes, círculos entrelazados y figuras geométricas trazadas con lo que parecía ser ceniza. Me invadió una sensación de pánico irracional, como si esas marcas fueran una advertencia que no comprendía pero que mi subconsciente reconocía. En el pueblo, nadie quiso hablar conmigo al día siguiente. Los pocos que me cruzaban evitaban mi mirada, y al preguntarles sobre Clara, sus rostros se tensaban como si les estuviera recordando algo que preferían olvidar. Finalmente, una mujer mayor, encorvada y con las manos temblorosas, me tomó del brazo y susurró: "Ella lo llamó. Y ahora te toca a ti". ¿A quién llamó?, pregunté, pero la mujer ya se había alejado, murmurando una oración entre dientes. Esa noche, las cosas empeoraron. Los susurros en el bosque se volvieron más fuertes, casi como si las ramas estuvieran hablándose entre sí. En el techo, oía pasos, pero al subir no encontraba nada. Las luces de mi linterna titilaban sin razón, y cada sombra en la cabaña parecía tener una forma distinta cuando la miraba de reojo. Al tercer día, decidí irme. Empaqué lo poco que tenía y conduje hacia la salida del pueblo. Pero el camino que conocía estaba bloqueado por árboles caídos que no estaban ahí cuando llegué. Intenté dar la vuelta y tomar otro sendero, pero todos los caminos parecían llevarme de vuelta a la cabaña. La desesperación me consumía. Esa noche, el bosque no solo susurró, gritó. Las ramas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar, y una figura alta y delgada comenzó a aparecer entre los árboles, siempre al borde de mi visión. Su forma era imposible de definir, como si su cuerpo estuviera hecho de sombras y niebla, pero sus ojos eran dos pozos de luz blanquecina que me perforaban el alma. Abrí el cuaderno, buscando respuestas, pero las páginas ahora estaban en blanco. Solo quedaba una palabra al final: corre. Pero ¿cómo escapar de algo que no te deja ir? Cuando finalmente me atrevo a mirar el frasco que reapareció en mi mesita, entiendo todo. Dentro del líquido oscuro, hay algo flotando. Es un ojo, abierto y mirando fijamente hacia afuera. Y en ese momento, comprendo que nunca estoy solo. No podré escapar.
Porque el verdadero horror no está en el bosque, ni en las sombras, sino dentro de mí. Alguien, o algo, ha despertado, y yo soy su anfitrión. No hay salida del pueblo. Porque el pueblo no es un lugar. El pueblo soy yo. La primera vez que escuché hablar del silencio fue durante una sobremesa en casa de mi tía, una tarde pesada de verano. Mi primo mayor, Eduardo, narraba con entusiasmo una historia que había oído en un bar, un pueblo remoto en las montañas donde nadie entraba y nadie salía. Decían que las pocas personas que habían intentado visitarlo regresaban trastornadas o simplemente desaparecían. Es solo un mito, dijo mi tía, pero Eduardo juró que un amigo de su amigo lo había visto. El silencio es real, afirmó con una convicción que me puso la piel de gallina. Nunca fui de creer en leyendas, pero algo en su historia me quedó rondando. Esa noche no pude dormir. Había algo inquietante en la idea de un lugar fuera del alcance del mundo, envuelto en misterio y oscuridad. Días después, mientras organizaba unas cajas en el ático de mi casa, encontré un mapa viejo que había pertenecido a mi abuelo. Estaba amarillento, con anotaciones hechas a mano, y una de ellas señalaba un punto perdido entre montañas, el silencio. No lo pensé demasiado. Quizá fue la rutina asfixiante de mi vida o una curiosidad malsana, pero decidí ir. Preparé mi mochila, le dejé un mensaje a mi mejor amigo diciendo que estaría fuera unos días y tomé el primer autobús que se dirigía hacia las montañas. El trayecto fue largo y tedioso, hasta que el conductor, un hombre mayor de rostro curtido, frenó en seco en un cruce desierto. Aquí te bajas, dijo. El resto del camino lo haces a pie. Y un consejo, no hables con nadie que encuentres por ahí. El aire era más denso conforme avanzaba, el bosque más oscuro. Sentía que los árboles me observaban, sus ramas señalando direcciones que no entendía. Después de horas caminando, el pueblo apareció frente a mí como una visión sacada de un sueño febril. Las casas eran viejas, de madera desgastada, y las calles estaban desiertas. Sin embargo, había algo peor que el abandono, un silencio absoluto que aplastaba todo sonido. Ni el viento, ni los pájaros, ni siquiera mis propios pasos hacían eco. Entré en la primera tienda que vi. Era una especie de abarrotería, y detrás del mostrador había una mujer de cabello gris que no levantó la vista cuando me acerqué. Disculpe, podría decirme dónde, pero mi voz se cortó. Era como si algo invisible me hubiera arrebatado las palabras de la boca. La mujer me miró entonces, y sus ojos eran vacíos, negros como pozos. Retrocedí instintivamente, tropezando con una caja de madera. Salí de ahí corriendo, con el corazón martillándome en las costillas. Las calles seguían vacías, pero ahora sentía miradas sobre mí. En cada ventana, en cada esquina. Los pocos habitantes que logré ver no se movían como personas normales. Caminaban con movimientos erráticos, como si sus cuerpos fueran marionetas manejadas por hilos invisibles. Intenté hablar con un hombre que estaba sentado en un banco, pero cuando me acerqué, vi que su cara estaba cubierta de cicatrices que parecían formar patrones. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza inhumana y murmuró algo en un idioma que no reconocí. Logré zafarme y corrí sin rumbo. Llegué a una iglesia en el centro del pueblo. La puerta estaba entreabierta, y, por alguna razón, sentí que debía entrar. El interior estaba sumido en penumbras, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de vitrales rotos. El altar estaba cubierto de velas apagadas, y en el centro había una figura tallada en madera que no correspondía a ningún santo que conociera. Tenía una forma grotesca, con extremidades demasiado largas y una expresión de agonía en su rostro. De repente, escuché un susurro a mis espaldas. Me giré y vi a un niño parado en la entrada. Tenía unos ojos inmensos y una sonrisa extrañamente serena. No deberías estar aquí, dijo. Su voz era suave pero llena de una autoridad que no correspondía a su edad. ¿Por qué no? ¿Qué es este lugar?, pregunté, pero el niño simplemente me dio la espalda y salió corriendo. Lo seguí. Corría demasiado rápido para alguien tan pequeño, pero logré alcanzarlo cuando llegó a una casa al borde del pueblo. Entró y la puerta se cerró de golpe tras él.
Intenté abrirla, pero estaba atrancada. Golpeé con todas mis fuerzas, y entonces la puerta se abrió sola, rechinando. La casa estaba vacía, salvo por un espejo inmenso que ocupaba toda una pared. Me acerqué lentamente, y al mirar mi reflejo sentí un escalofrío. No era mi rostro el que me devolvía la mirada. Era el niño, con su sonrisa perturbadora. De repente, su boca se movió y dijo, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Era una cuerda gruesa, y cuando la seguí con la mirada, vi que llevaba al techo. No estaba solo. Decenas de cuerpos colgaban de las vigas, todos con los ojos abiertos y las caras congeladas en expresiones de terror. El niño en el espejo comenzó a reír, una risa que llenó todo el espacio. Cubrí mis oídos y corrí, saliendo de la casa sin mirar atrás. Cuando volví a las calles, el pueblo había cambiado. Las casas parecían más deformes, casi vivas, y el cielo se había vuelto de un rojo enfermizo. Todo estaba en movimiento, las sombras de los habitantes salían de sus cuerpos, arrastrándose hacia mí. No tenía idea de cómo escapar. Cada esquina que doblaba me llevaba al mismo punto, la plaza central con la iglesia al fondo. Entonces lo entendí, no había salida. El silencio no era un lugar, era un estado, una trampa eterna que se alimentaba de los incautos. Me dejé caer al suelo, derrotado, mientras las sombras se cerraban sobre mí. Justo antes de que todo se volviera oscuridad, escuché la voz del niño, esta vez suave y consoladora, ahora eres parte de nosotros. Bienvenido a casa. Cuando desperté, estaba en el banco de una plaza que no reconocía. El sol brillaba, y todo parecía normal. Pero algo en el aire seguía estando mal. Los rostros de las personas que pasaban eran vacíos, como si fueran solo cascarones. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas de cicatrices en patrones intrincados. Entonces lo supe, nunca había salido. Yo era parte del silencio, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Ahora, si lees esto, te lo suplico, no busques el silencio. No intentes encontrar respuestas. Porque una vez que lo haces, ya no puedes escapar. La primera vez que vi el cartel de Bienvenidos a Hollow Creek, supe que algo no estaba bien. No era solo la forma en que las letras parecían estar escritas a mano con una caligrafía temblorosa, ni el hecho de que el cartel estuviera torcido y cubierto de óxido. Había algo más, algo que no podía explicar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, como si el pueblo me estuviera observando desde las sombras. Llegué a Hollow Creek por trabajo. Soy periodista independiente y había recibido un encargo para escribir sobre pueblos rurales olvidados. El editor me habló de Hollow Creek como un lugar peculiar, casi como una broma. Pero cuanto más investigaba, más intriga sentía. No había información reciente sobre el lugar, ni fotos, ni noticias, ni siquiera menciones en redes sociales. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. La carretera que llevaba al pueblo era un camino serpenteante y desierto. Los árboles a ambos lados eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz. El aire tenía un olor pesado, como a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar. Llegué justo al atardecer, cuando el cielo estaba pintado de un naranjo profundo que parecía arder. El pueblo estaba casi desierto. Las casas eran viejas, muchas de ellas con las ventanas rotas o cubiertas por tablones. La tienda general era el único lugar que parecía tener vida. Un hombre de edad indeterminada, con un delantal sucio y una mirada vacía, estaba detrás del mostrador. Cuando le pregunté por algún lugar donde quedarme, simplemente señaló una posada al otro lado de la calle. La posada era tan inquietante como el resto del pueblo. La mujer que me atendió tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dio la llave de la habitación número 3 y me deseó una buena noche. El pasillo hacia mi habitación estaba iluminado con luces parpadeantes y el aire estaba cargado con un leve olor a humedad y algo agrio. Esa noche, el silencio del pueblo me resultó ensordecedor. No había grillos, ni viento, ni siquiera el murmullo distante de algún motor. Solo silencio.
Me despertó un sonido a mitad de la noche, un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo. Venía de afuera. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Había una figura de pie bajo la luz de un farol. No podía distinguir su rostro, pero estaba inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando algo. Sentí un nudo en el estómago y retrocedí. Al volver a mirar, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, decidí hablar con algunos de los habitantes. Todos parecían fuera de lugar. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus movimientos demasiado lentos. Una mujer me contó que Hollow cree que había sido un lugar próspero hace muchos años, pero que algo había cambiado. Cuando le pregunté qué había pasado, su expresión se endureció. No hable de eso, dijo antes de irse apresuradamente. Según avanzaba el día, noté algo extraño, no había ni un solo niño en el pueblo. Intenté preguntarle a un hombre mayor, que estaba sentado en un banco frente a la tienda general, pero me miró fijamente y no respondió. En su lugar, señaló el reloj de la iglesia, cuyas campanas comenzaron a sonar, aunque las manecillas marcaban las 3 en punto. Era como si el sonido me atravesara, llenando el aire de una vibración opresiva. Esa noche, el susurro regresó. Esta vez, sonaba más fuerte, más cercano. Me armé de valor y decidí seguirlo. Salí de la posada con una linterna y mi grabadora, intentando no hacer ruido. El pueblo estaba completamente oscuro, excepto por la luz de la luna. Seguí el sonido hasta el bosque, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Los árboles parecían cerrarse sobre mí mientras avanzaba. Los susurros se hicieron más claros, aunque no podía entender las palabras. Sonaban como una mezcla de voces, unas graves, otras agudas, todas hablando al unísono. Finalmente, llegué a un claro. En el centro había un círculo de piedras, y dentro de él, algo que me heló la sangre. Era una niña. Estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, igual que la figura que había visto la noche anterior. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros. Cuando habló, no movió los labios. La voz salió directamente de su garganta, un sonido gutural que no podía pertenecer a un ser humano. Tú no deberías estar aquí, dijo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La niña levantó una mano y las piedras comenzaron a brillar con un tono rojizo. Los susurros ahora eran gritos, un coro de voces que llenó mi cabeza. Sentía que iba a desmayarme cuando una figura emergió de entre los árboles. Era el hombre de la tienda general. Me agarró por el brazo y me sacó del claro. No mires atrás, dijo con una voz que no admitía discusión. Corrimos de vuelta al pueblo, y cuando finalmente nos detuvimos, estaba sin aliento. ¿Qué era eso?, logré preguntar entre jadeos. El hombre me miró con una expresión mezcla de miedo y resignación. Ella es el precio que pagamos para sobrevivir. Cada 10 años, el pueblo debe darle algo a él. No explicó qué era él. No necesitaba hacerlo. La forma en que lo dijo, con ese temblor en la voz, bastó para que entendiera que no quería saber más. Dejé Hollow Creek al día siguiente, sin mirar atrás. Pero los susurros me siguieron. Los escucho en mis sueños, en las noches más silenciosas. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo a la niña, con su cabeza ladeada y esos ojos negros, mirándome fijamente. Como si estuviera esperando el día en que también me toque pagar el precio. Siempre he odiado los pueblos pequeños. Algo en el silencio de sus calles vacías me pone los nervios de punta, como si el aire estuviera cargado de secretos demasiado antiguos para ser contados. Pero nunca imaginé que una simple visita a uno de ellos cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando recibí una carta extraña. El sobre era de un amarillo desvaído, como si hubiera sido olvidado bajo el sol durante años, y no tenía remitente. Dentro, una nota escrita a mano: ven a Santa Élida. Tu madre necesita tu ayuda. Lo curioso era que mi madre había muerto hace 5 años. El nombre del pueblo no me era familiar,
pero la dirección estaba a solo unas horas de distancia. La curiosidad, mezclada con una sensación de deber que no podía explicar, me llevó a tomar el auto esa misma tarde. El viaje fue largo y solitario, con la carretera serpenteando entre colinas y bosques que parecían más oscuros de lo normal. Finalmente, un desvío sin señalización me guió hacia Santa Élida. El lugar era diminuto, casi claustrofóbico. Las casas eran de madera vieja, con pintura descascarada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Lo más inquietante era la ausencia de personas. Ni un alma en las calles, ni siquiera el sonido lejano de una conversación. Solo el crujido de mis botas sobre la grava interrumpía el silencio. Encontré una posada en el centro del pueblo, más por intuición que por indicios claros. La dueña, una mujer anciana con ojos hundidos y piel pálida, me miró como si me hubiera estado esperando. ¿Habitación para uno?, preguntó, su voz rasposa y baja. Sin esperar mi respuesta, colocó una llave oxidada en el mostrador. La habitación estaba decorada con muebles viejos que olían a humedad. Esa noche, me costó dormir. Había un sonido constante, un murmullo que venía de algún lugar fuera de la posada. Cuando me asomé por la ventana, vi sombras moviéndose entre las casas, figuras encorvadas que susurraban en un idioma que no reconocía. Decidí no investigar. Cerré las cortinas y me obligué a dormir. A la mañana siguiente, intenté hablar con algunos de los habitantes, pero eran reservados y evasivos. Cuando mencioné la carta y mi madre, los pocos que me respondieron parecieron inquietos. Aquí no deberías buscar respuestas, dijo un hombre mayor mientras barría el polvo de su puerta. Algunos secretos son mejores enterrados. Finalmente, una mujer joven, que parecía menos temerosa que los demás, me indicó que visitara la casa al final de la calle principal. Dijo que allí encontraría lo que buscaba. Al llegar, sentí una sensación sofocante. La casa era la más antigua del pueblo, con vidrieras rotas y puertas de madera podrida. Al entrar, el aire estaba cargado de un olor fétido, una mezcla de humedad y algo más, algo que recordaba a carne podrida. Había un cuaderno sobre una mesa en el centro de la sala, abierto en una página escrita con la misma letra de la carta. Decía, no confíes en ellos. Ellos no son lo que parecen. Antes de que pudiera procesar el mensaje, escuché un ruido en el piso superior, como si algo pesado se arrastrara. Mi corazón latió con fuerza mientras subía las escaleras, cada paso crujiente aumentando mi ansiedad. Al llegar a la habitación, vi algo que me paralizó. Había una figura sentada en un rincón, de espaldas a mí. Su cuerpo era grotesco, con extremidades demasiado largas y piel grisácea. Cuando giró la cabeza, no tenía rostro, solo una superficie lisa y palpitante. Retrocedí, pero la criatura no se movió. En cambio, un coro de susurros llenó la habitación. Las voces decían mi nombre una y otra vez, mezcladas con risas ahogadas. Salí corriendo de la casa, con el sonido de mis propios gritos resonando en mis oídos. Regresé a la posada, pero no encontré a la anciana. Solo había una nota en el mostrador, corre mientras puedas. Decidí que había tenido suficiente. Subí al auto y tomé la carretera de regreso. Pero tras horas conduciendo, volví a llegar a la entrada de Santa Élida. El mismo letrero oxidado, la misma calle desierta. El pánico comenzó a invadirme. Intenté nuevamente, esta vez tomando desvíos y caminos secundarios, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Era como si el pueblo me estuviera atrapando. Con el pasar de los días, el tiempo perdió sentido. El sol apenas se movía en el cielo, y la comida de la posada nunca se agotaba, aunque nadie la preparaba. Los habitantes comenzaban a parecer más extraños. Sus ojos eran demasiado oscuros, sus sonrisas demasiado amplias. Empezaron a observarme desde las ventanas, murmurando entre ellos cuando pasaba. Finalmente, decidí confrontarlos. Reuní a varios en la plaza del pueblo y exigí respuestas. Una anciana, con una voz tan baja que apenas podía escucharla, me miró fijamente. «Eres uno de nosotros ahora», dijo. «¿Qué significa eso? ¿Qué quieren de mí? Tu madre intentó advertirte, pero llegaste demasiado tarde».
Fue entonces cuando me di cuenta. El pueblo no solo estaba aislado, era un lugar fuera del tiempo y del espacio, un limbo del que nadie podía escapar. Yo había sido arrastrado aquí, y ahora formaba parte de sus secretos. Mis recuerdos comenzaban a desvanecerse, mezclándose con los susurros constantes que llenaban el aire. Y ahora, mientras escribo esto en el mismo cuaderno que encontré aquel primer día, siento que mi humanidad se desvanece. Mis manos ya no se ven como antes, la piel se estira y cambia de color. Mi rostro comienza a carecer de forma. Muy pronto, seré como ellos. Si alguna vez encuentras una carta como la mía, no vayas a Santa Élida. Y si ya estás aquí, corre mientras aún recuerdas cómo hacerlo. Nunca he sido fanático de los pueblos pequeños. Hay algo opresivo en su tranquilidad, en las miradas demasiado largas de sus habitantes. Pero cuando mi hermana menor, Julia, desapareció, no tuve otra opción que ir a buscarla al lugar donde fue vista por última vez, un pueblo llamado Santuario, perdido en medio de montañas brumosas y caminos serpenteantes. Llegué al atardecer. El aire era denso, cargado de humedad y un olor a madera podrida que se pegaba a la piel. Las casas, pequeñas y desvencijadas, parecían hundirse en el suelo como si el propio pueblo quisiera tragarlas. Había pocos habitantes en las calles, y todos evitaban mi mirada. Una anciana, envuelta en un chal descolorido, se detuvo a mirarme fijamente desde el porche de su casa. Sus labios se movieron, pero no emitía sonido alguno. El único lugar donde parecía haber vida era una taberna en el centro del pueblo. Su cartel oxidado colgaba precariamente de una cadena. Adentro, el ambiente estaba cargado de humo de tabaco y murmullos apagados. Cuando entré, las conversaciones cesaron, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Buscas algo?, preguntó el hombre tras la barra, con una voz tan grave que parecía surgir del fondo de la tierra. A mi hermana, respondí, esforzándome por sonar firme. Julia Morales. Tiene 22 años, cabello castaño, ojos verdes. ¿Alguien la ha visto? Un silencio pesado se instaló en la sala. Finalmente, una mujer mayor, con un ojo cubierto por un parche de cuero, susurró. Si vino aquí, no debería haberse quedado. Mis dedos se tensaron alrededor del vaso de agua que había pedido. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Nadie respondió. Fue como si mi pregunta se hubiera desvanecido en el aire, tragada por esa atmósfera opresiva. Pero al salir, un niño que jugaba en la esquina se acercó y, tirando de mi chaqueta, susurró. Si quieres encontrarla, ve al bosque. Pero no des la vuelta si escuchas tu nombre. Antes de que pudiera preguntar algo, salió corriendo. Observé el bosque al final del camino principal, sus sombras alargándose como garras bajo la luz moribunda del sol. Algo en su profundidad parecía observarme de vuelta. No tenía otra opción. A la mañana siguiente, con una linterna y una mochila, me interné en el bosque. Cada paso parecía absorberse por la tierra blanda, y los sonidos del mundo exterior se desvanecieron rápidamente. Los árboles eran altísimos y sus ramas entrelazadas bloqueaban casi toda la luz, sumergiéndome en una penumbra perpetua. A medida que avanzaba, encontré cosas extrañas, un zapato infantil clavado en una rama, un espejo roto apoyado contra un tronco, y lo más perturbador, un columpio hecho con cuerdas viejas y huesos. Meciéndose lentamente aunque no había viento. Los días pasaron. O al menos eso creía. El bosque desdibujaba la noción del tiempo. No vi rastros claros de Julia, pero sí sentía su presencia. A veces, oía su risa en la distancia, una risa que conocía desde niño, pero cuando corría hacia ella, solo encontraba silencio. Una noche, mientras descansaba junto a una roca cubierta de musgo, oí mi nombre. Andrés. Era su voz. Se me congeló la sangre. Recordé la advertencia del niño, no des la vuelta si escuchas tu nombre. Pero el instinto fue más fuerte. Me giré. Allí estaba ella, pálida, con el cabello desordenado y los ojos hundidos. Pero su sonrisa era incorrecta, demasiado amplia, demasiado fija.
Julia, ¿estás bien?, pregunté, tambaleándome hacia atrás. Ella no respondió. Solo siguió sonriendo mientras comenzaba a caminar hacia mí. Pero sus pies no tocaban el suelo. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, esquivando ramas y tropezando con raíces. La voz de Julia me llamaba, cada vez más cerca, cada vez más urgente. Cuando finalmente me detuve, jadeando, llegué a un claro. En el centro, había un altar de piedra cubierto de velas negras y figuras talladas que parecían retorcerse bajo la luz de la luna. Sobre el altar, había un diario. Reconocí la letra de Julia de inmediato. Entré al bosque porque escuché mi nombre. Pensé que era Andrés. Pero era él. El pueblo le pertenece. Siempre le ha pertenecido. Si lees esto, él también te tiene ahora. El aire se hizo pesado. Sentí una presencia detrás de mí. Sabía que no debía girarme, pero el impulso era abrumador. Una mano fría como el hielo se posó en mi hombro. La siguiente cosa que recuerdo es despertar en la taberna, rodeado por las mismas miradas inquisitivas. Pero algo había cambiado. Mi reflejo en el espejo detrás de la barra no era el mismo. Mis ojos, antes marrones, eran ahora de un verde intenso. Bienvenido de vuelta, dijo el tabernero con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y entonces lo comprendí, yo también era parte de Santuario ahora. Julia nunca saldría de ese bosque. Y yo tampoco.